nuestro seminario. La ponencia siguiente corre a cargo de la doctora Lorena María Durán Riverol, a quien le agradezco profundamente que esté aquí, porque ella viene desde Ensenada. La doctora Durán Riverol estudió la licenciatura en Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, finalizando sus estudios en Buenos Aires, Argentina, así como de la licenciatura de Lengua y Literatura Latinoamericanas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Sus estudios de maestría y doctorado los llevó a cabo en el CICIMAR, la primera en manejo de recursos marinos y el segundo en ciencias marinas de la misma institución, terminando con mención honorífica. Después de haber incursionado en los métodos de extracción de moléculas de prueba, es decir, de moléculas biológicamente activas, y de enfocarse en el estudio de las toxinas, fue parte del Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional en La Paz en 2012, durante su doctorado. Fue acreedora de la presea Lázaro Cárdenas como mejor estudiante del país en ciencias químico-biológicas y médicas. Trabaja temas relacionados con microbiología marina y ecología química. Ha sido traductora, correctora y coeditora de la revista Panorama Acuícola Magazine. Ha impartido clases de química y biología a nivel bachillerato. Actualmente es especialista en líneas de investigación relacionadas con microalgas marinas tóxicas formadoras de florecimientos alcales nocivos. Sus trabajos se enfocan en dinoflagelados bentónicos, diatomeas productoras de toxinas, así como cianobacterias tóxicas de lagos mexicanos. También en técnicas para la investigación de toxinas y ecología marina microbiológica. Utiliza herramientas moleculares para el análisis, identificación, purificación y modelado de las especies identificadas. Trabaja en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en CONACYT, como investigadora para el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE. También tiene gusto por la divulgación de la ciencia, la docencia y escritura literaria. Le damos la bienvenida a la doctora Durán. Muchas gracias. Gracias. También se puede sacar el micrófono. Gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y estoy aquí con muchísimo gusto. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que hemos hecho y lo que queremos hacer en ecología química y molecular de fitoplancton toxigénico. Cuando me refiero a fitoplancton, me refiero pues a todos los microorganismos que están suspendidos en la columna de agua y muchas veces también los que están en el fondo. Y estos pueden ser procariontes o eucariontes. Nos enfocamos principalmente en eucariontes, pero también tenemos un trabajo muy interesante sobre procariontes. Muy bien, la diversidad biológica en todos los niveles es súper importante para la función de un ecosistema. Nosotros no podemos pensar en que un ecosistema falle una de las partes, muchas veces ni siquiera sabemos cuál es su contribución, pero de pronto algo no empieza a funcionar y entonces ahí vamos a tener un problema. Esta diversidad de especies y de grupos funcionales va a fortalecer la capacidad de la productividad y sobre todo la resiliencia de estos lugares. Conocemos bastante de los ecosistemas terrestres, no todo, hay muchísimo todavía que conocer, pero los ecosistemas acuáticos están todavía más atrasados y no nada más en nuestro país, a nivel mundial no se conocen todavía la biodiversidad que hay y las interacciones que suceden en estos lugares. Entonces es muy importante conocer la diversidad genética que existe allí y el papel que cada uno de estos organismos está jugando dentro del ecosistema. ¿Por qué? Bueno, primero porque es importante conocerlo y segundo porque nos estamos enfrentando a cambios muy importantes en el clima global que pueden traer consecuencias pues, catastróficas. Esta diversidad genética es particularmente importante en ciertos ecosistemas que dependen de pocas especies estructurantes que le llaman, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, una de estos ecosistemas son los pastos marinos, estos bancos de pastos marinos, donde el pasto es el organismo estructurante y tiene una comunidad productiva muy importante, principalmente de microorganismos,
pero que van a ser la fuente posteriormente del resto de la comunidad como alimento, como refugio, etc. Tiene una baja diversidad de especies y eso es muy importante. Representan algunos ecosistemas muy importantes en riqueza de aguas someras y estamos rodeados de ellos en nuestro país. Por otro lado, no sé si han escuchado hablar del término ecología química, es relativamente nuevo, no tanto, tiene unos 15 años que se ha estado hablando más de esta parte de la ecología, y es esta ciencia que conecta las moléculas que producen los organismos con la ecología. El principio es que todos los organismos vivos emitimos, porque pues bueno, nosotros también detectamos y respondemos a diferentes moléculas. Y esto pues lo podemos ver, por ejemplo, no, es que este muchacho me gusta muchísimo y quiero salir con él, pero se me acercó y no sé, ¿no? Hubo algo, no hubo química, su olor corporal, su aliento, algo, bueno, ese tipo de comunicación química que muchas veces, la mayor parte de las veces, ni siquiera nosotros estamos conscientes, se da a todos los niveles, y esto es lo que estudia la ecología química. Producción y caracterización, bueno, lo voy a mover tantito, ya. Bueno, de moléculas de señalización, de detección, de cómo lo detectan los organismos que están detectando estas toxinas, a través de qué tipo de receptores específicos, que obviamente estamos hablando de una coevolución. Estas señales, ¿cómo se traducen? No sé si ahora saben que los árboles, por ejemplo, a través de una red muy compleja que incluyen hongos, pueden darse señales de que algo está sucediendo. Bueno, esto también pasa en los ecosistemas marinos y pues obtienen unas respuestas a partir de esto. Y obviamente la producción de estas moléculas de señalización está asociada a genes específicos. Hace unos 50 años se descubrió esto en las bacterias, a lo que le llamaron quorum sensing, que es una expresión genética que está conectada directamente con la cantidad, la densidad que hay de estos organismos para emitir una respuesta coordinada. Y esto lo aprendieron, lo descubrieron con un vibrio, una bacteria, Vibrio fischeri, que emite luz, bueno, bioluminiscencia. Pero no desde el principio, tiene que llegar a cierta densidad celular, y cuando llega a esa densidad celular, como que se ponen todas de acuerdo, dicen 1, 2, 3, y empiezan a emitir esa bioluminiscencia. Entonces decían, bueno, ¿qué es lo que hace que estas bacterias de pronto empiecen a emitir esta luz? Y entonces filtraron uno de estos cultivos que ya tenía suficiente densidad, pusieron el medio de cultivo sin bacterias y pusieron bacterias allí, muy poquitas, a baja densidad, y empezaron a ser bioluminiscentes también. Entonces descubrieron que era algo que producían las bacterias que estaba en el medio, liberaban en el medio, y esta molécula les avisaba cuando ya eran suficientes que era tiempo de brillar. Entonces decían, bueno, pues las bacterias evidentemente se comunican. Nosotros lo vemos ahorita pues con la bioluminiscencia porque, digamos, es bastante visible. Ahora sabemos que se comunican en muchísimos niveles y no nada más para brillar. Entonces, bueno, los microorganismos tienen un comportamiento social. Pero pues nosotros estamos acostumbrados a que los humanos somos los sociales, ¿no? Bueno, está bien, los perros a lo mejor, algunos monos, bueno, las abejas, pues sí, pero los microorganismos, o sea, el comportamiento social es como que de seres superiores, ¿no? Bueno, pues la noticia es que el comportamiento social es la regla y no la excepción. A todos los niveles, todas las células, todos los organismos se comunican. Nosotros, yo ahorita me estoy comunicando con ustedes a través de un lenguaje, el lenguaje hablado, porque compartimos un código, pero hay otras formas de comunicarse también, y eso es como se comunican todos los organismos del planeta. Entonces, bueno, me gusta mucho esta lámina, es de un artículo, y bueno, a través de este quorum sensing, en el medio bacteriano puede haber, por ejemplo, comportamientos de simbiosis o de virulencia, como sucede con Vibrio cholera, cuando están a bajas densidades, no son virulentos, pero una vez que entran en el cuerpo de pues no necesariamente de un humano, sino de un mamífero,
empieza a subir, a aumentar su densidad y empiezan a producir una cantidad de ciertas moléculas y 1, 2, 3 y se vuelven virulentos, producen esta toxina. ¿Por qué? Pues no porque nos quieran matar, aunque a veces lo hacen, sino porque somos parte, un hospedero de parte de su ciclo y lo que necesitan ahora es salir y reproducirse. ¿Cómo? Pues con una diarrea brutal, que bueno, nosotros vamos al baño, pero pues las vacas, los chivos, ¿no? Ellos pues van regando por todos lados Vibrio cholera y pues ya ganó la bacteria. También, por ejemplo, para conjugar, intercambiar genes, para producir antibióticos, para moverse, etcétera, etcétera. Y la verdad es que las bacterias no viven como nosotros los estamos acostumbrados a ver un esquema de una bacteria como un organismo solito. En realidad las bacterias viven como un organismo de muchas células, aunque sea procariontes, en tapetes bacterianos. Difícilmente vamos a encontrar así las celulitas aisladas, ¿no? Entonces se comunican, existen como si fueran unidades grandes de muchas células, como un organismo multicelular, y esto es gracias al quorum sensing. Pero estamos hablando nada más de bacterias, y yo no trabajo con bacterias. La cosa es que esta señalización va más allá de bacteria con bacteria, humano con humano, abeja con abeja. Esto también traspasa las fronteras de los reinos. Si hay organismos que viven cerca, se van a comunicar, lo queramos nosotros o no, a través de sustancias químicas. Bueno, por ejemplo, bacteria hospedero. Nuestra microbiota, que antes le decíamos flora intestinal y ahora los microbiólogos si le dicen flora les da ahí un infarto, nuestra microbiota o nuestro microbioma se comunica con nosotros. Dicen que nosotros nos demos cuenta, dicen que nosotros sepamos qué está pasando y pues parece ser que este es también el resultado de una coevolución entre el hospedero y la bacteria y sabemos ahora que puede modular una gran parte de la respuesta fisiológica. Es también lo que tiene que ver con la respuesta hacia las infecciones, por ejemplo, e incluso se están encontrando ya que tiene algo que ver, por ejemplo, con estados depresivos o con otro tipo de cosas. Y uno dice, bueno, ¿qué tienen que ver mis bacterias intestinales con que estoy deprimido, ¿no? Pues bueno, probablemente más de lo que pensamos. Y ahora hay una gran cantidad de estudios específicamente sobre la microbiota humana para ver hasta dónde nos están manejando ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor uno no es que tenga un mal carácter, ¿no? La culpa es de mi microbiota. Pero esto no nada más se da entre bacterias y organismos más grandes, sino también, por ejemplo, entre plantas. Las plantas que pelean, bueno, las plantas o en mi caso las algas, ¿no? Que van a pelear por un lugar, por nutrientes, por luz solar, y esto nosotros lo llamamos alelopatía. Pero es nada más eso, es una comunicación. El eucalipto le va a decir a todos los demás, tú a mí no me vas a hacer competencia, ¿no? Entonces, por eso voy a dejar caer mis hojas con eucaliptol y nadie puede sobrevivir a esto más que mis semillas. Es una forma de comunicarse. No es una comunicación muy agradable, pero es comunicación al final de cuentas. Todo esto tiene origen en la maquinaria genética y esto le da muchas ventajas a los organismos que producen ciertas sustancias para competir. No que las necesitan a fuerza para vivir, por eso son metabolitos secundarios, pero les van a dar muchas ventajas. ¿Qué ventajas nos dan a nosotros saber eso? Bueno, investigar, por ejemplo, para entender cómo se están comunicando, para utilizar, si yo quiero inhibir que crezca cierto tipo de planta, bueno, vamos a ver alelopáticamente qué sustancia me puede ayudar para esto, o imagínense que en lugar de utilizar antibióticos, pudiéramos inhibir la señalización de quorum sensing de las bacterias. De las bacterias en específico, porque son sus moléculas específicamente. Entonces, si tenemos cólera, en lugar de tomar 1 tonelada de antibióticos o encontrar que ya son resistentes, vamos a hacerlas callar. Vamos a hacer lo de la Torre de Babel. Tú vas a hablar francés, tú ruso y tú alemán, y a ver cuándo se van a entender. Y eso puede hacer que sea el futuro de las enfermedades bacterianas, ¿no? Que sin utilizar antibióticos a los cuales se está
haciendo la resistencia bacteriana. Bueno, pero finalmente llegamos a lo que sí trabajo, que son los dinoflagelados. Estos organismos son principalmente marinos, son acuáticos, también se encuentran en cuerpos de agua dulce, pero la verdad es que se encuentran en bajas cantidades y pues son muy pequeños, entre 10 y 100 micras. Tienen una impresionante diversidad morfológica, son hermosísimos, igual que las diatomeas, más que las diatomeas. Yo digo, ¿verdad? Los diatomólogos dicen que las diatomeas son más bonitas, y afortunadamente tenemos acceso a mucha información porque en muchos de ellos sus quistes han podido fosilizarse y entonces podemos hacer un seguimiento de estos fósiles. Hay fitoplanctónicos, es decir, los que están en la columna de agua, suspendidos y son arrastrados por las corrientes. También los hay bentónicos, les dicen bentónicos, pero no necesariamente están en el fondo del mar, sino que están adheridos a superficies. Pueden ser a las hojas de las algas, puede ser al caparacho de un caracol, pero están, vaya, no están flotando, están en algún lugar pegados. Y ticoplanctónicos, que son los que cuando quieren nadan y están como plancton, y cuando les da flojera, se van al fondo y se pegan a donde pueden. Son maravillosos, de verdad, son una belleza en cuanto a técnicas de supervivencia. Son, después de las diatomeas, importantísimos productores primarios. Siempre vamos a encontrar en la comunidad planctónica y bentónica, principalmente diatomeas y en segundo lugar, generalmente, dinoflagelados. Pueden ser de vida libre, pueden estar en simbiosis, como por ejemplo los corales, cuando decimos que un coral se ha blanqueado y que está en proceso de morir, es porque ha perdido a sus dinoflagelados que viven en simbiosis con ellos. Estos dinoflagelados que no son motivo de la plática, pero bueno, les proveen a los corales sustancias energéticas para que puedan sobrevivir, pero son muy sensibles. Entonces, si sube la temperatura, se muere el dinoflagelado y eventualmente muere el coral también. Pueden ser autótrofos, pueden ser heterótrofos o pueden ser mixotróficos. Pongo mixotróficos en rojo porque, bueno, primero son los que a nosotros en esta plática nos interesa, pero hace unos cuantos días estaba leyendo que al parecer no hay microorganismos dinoflagelados realmente 100% autótrofos, todos tienen una capacidad de ser mixotróficos. Es decir, mientras haya luz y haya nutrientes, hago fotosíntesis para vivir. En el momento en que se agote algún nutriente o que no haya suficiente luz, pues me como a mi compañero. Y así voy a vivir. A ver, mátame, ¿no? Y en el doctorado yo estaba trabajando con un mixotrófico y pues mi curva de crecimiento estaba así y ya bajaba y yo, sí, ya se va a morir, y volví a subir. Y bajaba y yo, bueno, ya se va a morir, y volví a subir, ¿no? La hipótesis era que empezaba a declinar la población, empezaba a aumentar la cantidad de bacterias y estos listos pues empezaban a alimentar de las bacterias. Y al mismo tiempo las células que iban muriendo iban liberando nutrientes también y bueno, parece ser que era un cultivo inmortal. Eventualmente pues me duró como 60 días ese cultivo, yo ya estaba harta de estarlos contando, pero eventualmente se murieron sin que los metiera el autoclave. Bueno, los dinoflagelados producen además, especialmente los que son reconocidos como mixotróficos, metabolitos secundarios de enorme importancia. Muchos de ellos son famosos porque son toxinas, como las toxinas paralizantes, que bueno, pues matan, entonces por supuesto que son famosas. Hemos encontrado ballenas, delfines, lobos marinos, tortugas que han sido afectados por estas toxinas. Otras que producen diarrea, que bueno, no es nada agradable, nadie se ha muerto de eso, pero vaya que la pasan muy mal, la ciguatera, etc. Pero también producen algunas moléculas que pueden ser de utilidad farmacológica y ahorita vamos a platicar un poco de ellas. Y a pesar de que son unos organismos muy bonitos, que los tenemos, pues bueno, muy cerca, ¿no? Yo cuando estaba aquí en la UNAM me iba a Veracruz, agarraba el camión en la noche, llegaba en la madrugada, muestreaba, me regresaba al día siguiente y tenía una cantidad de dinoflagelados hermosa, ¿no? Pero no hay un genoma completamente secuenciado y eso no es porque no hayamos querido. Y ahorita les voy a platicar por qué. Hasta hace muy poco se clasificaban taxonómicamente y se hacían los árboles evolutivos basados en caracteres exteriores.
como el patrón de tabulación de las tecas, porque muchos de ellos, hay unos que son desnudos, otros que son tecados, tienen estas placas de celulosa en una conformación específica. Entonces, los morfólogos que son súper especializados, que yo he tomado cursos, pero vaya, yo no tendría ni idea, pero dicen, sí, aquí está el poro, ¿no? Si tiene tantas estrías es esta especie, y si tiene menos es esta otra, y bueno, aquí están los patrones de las tecas y todo eso. Entonces, dicen, bueno, si es tecado, si no es tecado, vamos a ponerlo en una parte de la evolución, primero desnudos y luego tecados, o al revés, en los congresos siempre se agarraban a camotazos, porque no, que son primero los tecados, luego los atecados. Ahora con filogenética molecular sale que, por ejemplo, las tecas han evolucionado varias veces. Entonces no es de que primero eran los desnudos y luego los tecados, sino que eran desnudos y luego una parte sacó teca y por otro lado desarrolló teca y por otro lado desarrolló teca, sin que necesariamente haya sido una herencia, ¿no? Entonces estamos descubriendo que estábamos mal en muchos lugares y eso es interesantísimo, porque uno da por hecho que sabe y cuando tiene acceso a la información molecular se da cuenta que uno no sabe y que tenemos que dar un paso atrás y volver a empezar. Se consideraban también como organismos intermedios entre procariontes y eucariontes. Lo que pasa con estos organismos es que han fagocitado varias veces a las células, a muchas células que se han quedado dentro y que empiezan a trabajar para ellos. Pero luego este organismo ha sido fagocitado por otro. Entonces tienen adentro organelos que tienen hasta 4 membranas, de que son fagocitados, luego fagocitados, luego fagocitados. Ahora con la filogenética molecular sabemos que son miembros del superfilo alveolata, que también está en discusión, así que, bueno, en los congresos de filogenética y de estas cosas ha de ser muy interesante. No vamos a leer toda la sistemática, pero bueno, pertenecen a la clase Dinophyceae, con alrededor de 3.400 especies y varios órdenes. Yo puse en rojo los que me interesan particularmente, que son los anfidinales, los goniaulacales y los porocentrales. Estos órdenes tienen especies que son bentónicos y que producen metabolitos secundarios, que son de interés porque son tóxicos o porque pueden ser de interés farmacológico. Ahora, ¿por qué no estudiar a los dinoflagelados? ¿No? Porque, digo, yo estoy aquí para decirles las maravillas de los dinoflagelados, pero no todo es tan bonito. Tienen el genoma más grande conocido en el planeta, hasta 185 gigabases. Si lo comparamos con el genoma de los humanos, no llega a las 3 gigabases. Entonces, imagínense que, sí, ¿por qué no hay un genoma completamente secuenciado de los dinoflagelados? Bueno, pues porque lo que costó el proyecto Genoma para el humano, claro, hace ya cuántos años, ahora tenemos otras técnicas y tenemos más, pero pues todavía no le llegamos a ellas. De cromosomas, desde 24 en los organismos que son simbiontes, porque pues no necesitan mucho más, hasta 220. Pues nosotros tenemos 46, ¿no? Entonces estamos hablando de 220 cromosomas. ¿Y para qué? ¿No? ¿Qué genes tienen ahí? ¿Qué es lo que hacen? Todavía no lo sabemos de todos ellos. Tienen otros problemas. Alrededor del 35% de la timina ha sido reemplazada por hidroximetiluracil, eso, en muchas especies, y esta base es componente de muchos virus. Y no sabemos qué hace allí, y no sabemos por qué tiene este cambio. Tiene una poliploidía enorme, que bueno, no es lo más importante para que tenga un genoma tan grande, pero sí es repetitivo, repetitivo, repetitivo. Otro de los problemas que nos encontramos es que sus cromosomas están condensados constantemente, incluso durante la división celular. No tienen nucleosomas, no los forman. El DNA nuclear está asociado a lo que llaman histone-like proteins, que no son precisamente histonas, son algo parecido, pero tienen más parecido con algunas proteínas bacterianas que con algunas de eucariontes. El interior de los cromosomas está tan súper enrollado, tan denso, que creemos que no se puede transcribir de allí. Entonces, ¿como para qué? ¿No? O sea, son como mil preguntas y hay muchísimo que estudiar.
¿De dónde se transcriben entonces si tenemos este DNA tan enrollado? Bueno, en el año pasado, hace exactamente un año, el 21 de enero, del 22 de enero del 2019, se publicó este artículo que es fantástico y deja un poco menos confuso, porque así como que, claro, todavía no lo tenemos, y tiene esta imagen que me pareció como muy útil. Tenemos aquí el DNA y el cromonema, cómo se va súper enrollando hasta hacer estos módulos planctonémicos súper enrollados. Aquí tenemos la sección lateral de un cromonema que está un poquito, para poderlo ver, está un poquito descompactado aquí en la imagen, pero si lo cortamos y lo vemos desde arriba, lo que vamos a encontrar es esto, una parte nuclear que está, pero que es imposible de descomprimir, la parte medio externa y la parte externa. Parece ser que esta es la zona que se transcribe, creemos. ¿Para qué tiene esta zona y esta otra? No lo sabemos todavía. Y finalmente, pues bueno, aquí, como están siempre, están condensados y siempre están pegados a la membrana nuclear. Todavía no entendemos cómo hacen la reproducción celular en ese aspecto. Bueno, ya les dije por qué no estudiarlos. La verdad es un rollo. Si quieren estudiar algo súper sencillo de un organismo que va a llegar y les va a decir así, pues no, los dinoflagelados no son la solución, no son la respuesta, pero hay muchas razones por las cuales sí estudiarlos, además de que son súper interesantes y nadie los ha podido entender del todo todavía, genéticamente, tienen una gran importancia ecológica y económica. Tenemos florecimientos algales nocivos, o FAN, mejor conocidos como mareas rojas, no sé si las han escuchado, ¿no? Que, bueno, no siempre son rojas, no tienen nada que ver con la marea, entonces, pues, bueno, nosotros les decimos FAN. Hay planctónicos que son súper visibles, son muy impresionantes, la gente hasta ya ahora manda sus drones y dicen, ay, hay un FAN, ¿no? Pero también hay FAN bentónicos, y esos nadie los ve, pues porque están más abajo, están a 5 a 10 metros y pueden ser igual también muy peligrosos y mortales. Cada vez son más comunes, son más extensos, antes medían unos cuantos kilómetros, ahora estamos hablando que son decenas o cientos de kilómetros que se extienden estos florecimientos y duran más. En Japón, por ejemplo, en el mar interior de Seto, llegaban a haber florecimientos algales nocivos 360 días al año. O sea, tenían 5 días sin florecimientos algales nocivos. ¿Por qué? ¿No? Bueno, unos dicen, bueno, esto es natural, sí, pero se ha visto que el cambio climático, la temperatura más alta favorece el crecimiento, la división celular, son más felices, en el frío no son tan felices como yo. La contaminación humana, bueno, para nosotros es ir al baño, jalarle y estamos echando desechos, para ellos son nutrientes. Estamos hablando de nitratos, estamos hablando de fosfatos, nos bañamos todos los días, espero. Y el jabón tiene una cantidad de fosfatos impresionante. Entonces, esto dice que se va a las plantas de tratamiento, que vamos a ver que tampoco es así. Las plantas de tratamiento tienen generalmente un tratamiento primario, que es una criba, nada más para tener ahí pues, las cosas grandes. Y a veces hay un tratamiento secundario, pero las sustancias químicas permanecen, es decir, nitratos, nitritos, amonio, fosfatos, y todo eso está llegando a los cuerpos de agua. ¿Y qué dice el fitoplancton? ¡Yay! ¿No? Comida. Pero muchas veces este fitoplancton es fitoplancton nocivo. Y hay muchas cosas que, por supuesto, en México aún no sabemos. Por ejemplo, no sabemos qué especies hay. Hay mucha actividad y mucho trabajo de morfólogos que son expertos, que son increíblemente capacitados, pero no hay datos moleculares todavía de la mayor parte de las especies nocivas. No sabemos cuáles son las causas, ni sabemos cuáles son las consecuencias después de un FAN. Sabemos que los hay, por ahí nos hemos enterado de que se murieron unas vacas, o encontraron 20 ballenas muertas, o 100 tortugas. ¡Ay, qué feo! ¿No? Lagrimita y tan. Y tampoco sabemos a cuánto sienten las pérdidas económicas, no nada más las ecológicas. ¿Cuánto se ha perdido, por ejemplo, en el Alto Golfo de California? Que desde el 2015 hubo un FAN de Gymnodium catenatum que acabó completamente con
el cultivo, bueno, el semicultivo y la exportación de almeja generosa. De ahí vivía un pueblo entero. Se cerró. Se cerró más de un año. ¿Qué pasó con ese pueblo? Aumentaron los índices, obviamente, de pobreza, de desocupación, de drogadicción, de alcoholismo, de violencia intrafamiliar. Pero ya, no hay un estudio realmente. ¿Por qué? Porque no hay economistas que hayan venido a hablar sobre este tema, que se hayan interesado, y nosotros queremos jalarlos también. Hay muchos problemas también de intoxicaciones que no sabemos, porque es que comí ostiones y me dolió la panza, pero pues ya, ¿no? O fui a la clínica y pensaron que era una infección bacteriana y me mandaron antibiótico, pero en realidad estaba intoxicado. Hay algunas toxinas que afectan el hígado a largo plazo, no es algo agudo. Hay algunas toxinas que afectan el cerebro a largo plazo también. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que hacer desde muchos puntos de vista. El médico, el económico, el químico, el biólogo, bueno, en fin, trabajo hay para todos. Dinero no, pero trabajo sí. Este problema de que no sabemos las especies que tenemos, no nada más obviamente es de México, es de toda Latinoamérica. Hace poco publicamos esta revisión de cómo está el estado actual, sobre todo de los dinoflagelados bentónicos, y encontramos pues que la mayor parte de los reportes no tienen confirmación molecular. Parece ser que es esta especie, las tecas, las placas, pero no hay estudios moleculares. Y ahora una de mis estudiantes que estaba trabajando con un género, pues no tenía para hacer su árbol, porque nada más había, bueno, vaya, de aquí en México ni en Latinoamérica, que es donde más se ha reportado, ¿no? Tenía de España, de Australia, de China. De Latinoamérica no hay ni una sola secuencia. Y bueno, también para saber qué va a pasar con el cambio climático y con todo lo que se nos viene, pues tenemos que conocer primero qué tenemos. No podemos decir, ay, de pronto aparecieron estos organismos y están matándonos a todos. Pero hay cosas que sí sabemos en México, que es de donde nosotros nos agarramos para seguir hacia adelante. Sabemos que hay varias especies tóxicas que han producido importantes problemas ecológicos, económicos, no solo son dinoflagelados. Por ejemplo, diatomeas, esta es una de las pocas diatomeas que produce toxinas. Una toxina muy interesante, esta es del género Pseudonychia, y esta afecta la memoria. Al parecer, si una persona se intoxica, pierde la memoria enterógrada de manera definitiva, si sobrevive, ¿no? Si no sobrevive, pues la pierde definitivamente. Pero parece ser que las personas que están en contacto comiendo estas toxinas a muy bajas concentraciones no tienen una intoxicación aguda, pero eventualmente el tener un poquito constantemente de esta toxina puede causar, por ejemplo, problemas de aprendizaje en los niños. Por lo menos eso se ha visto con los ratones, ¿no? Les ponen en su comida unas dosis que no les van a hacer aparentemente ningún daño, pero las ratas que tienen acceso a esta toxina no pueden volver a resolver un problema que antes sí resolvían. Y las ratas que no, pues lo aprenden y ya, ¿no? Listo. Rafidofisas, esto en Ensenada ha causado grandes problemas y mortalidades, por ejemplo, de los cultivos de atún. Tenemos aquí a Carenia brevis, los problemas en el Golfo de México, en el norte, Tamaulipas y hasta la Florida han sido por este organismo. Pyrodinium bahamense, que es hermoso pero produce unas toxinas paralizantes que han causado la muerte de varias personas en nuestro país. Hymnodinium catenatum, que es el responsable de la muerte de todas las almejas en el Alto Golfo. Y los eventos recientes sí se han analizado, se han estudiado, se ha tratado de relacionar con las condiciones antes, durante y después de estos florecimientos para ver si podemos entenderlos. Nos dicen, bueno, y una vez que los estudies vas a poder saber cuándo vienen, pues no, en realidad necesitamos muchísima información todavía, ¿no? ¿Van a poder detenerlos? Pues no, tampoco, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues vamos a seguir reuniendo información, por lo menos para entender cuándo van a suceder y poder estar preparados. Y obviamente los dinoflagelados bentónicos, aquí les presento fotos, estos son del cepario que tenemos aquí en la UNAM y allá en el CICESE, que son muy poco estudiados en nuestro país y de los cuales no existe una sola secuencia en Latinoamérica. Y bueno, voy a aprovechar para hacer el comercial. Acabamos de sacar también este capítulo del libro
de qué es lo que está pasando con los florecimientos algales nocivos en las costas de México, hasta dónde estamos ahorita y cuáles son las perspectivas conforme viene el cambio global. No sé si han escuchado, por ejemplo, lo que está pasando con el sargazo en las costas de Quintana Roo, de Mérida. Es una cosa terrible, que también se considera un florecimiento algal nocivo que está relacionado con el cambio climático y con la contaminación. Probablemente no necesariamente de México, sino de otros lugares, y el sargazo nos llega. No es algo que se tiene que trabajar en un país, es algo que tenemos que trabajar en el planeta. Y pues me lo acaban de dar hoy que viene, ¿no? Entonces, aquí está en la biblioteca de la UNAM, está en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, está muy interesante, son un montón de capítulos, el mío es nada más uno. Se llama Costas y Mares Mexicanos, Contaminación, Impactos, Vulnerabilidad y Cambio Climático. Y bueno, pues ahí justamente lo que decíamos, es urgente el trabajo colaborativo entre instituciones, entre científicos, porque a mí me tocó en el CIBNOR que había un florecimiento algal nocivo y en serio los investigadores salían y decían, es mi florecimiento, ¿no? Nadie puede tomar muestras porque yo lo vi primero. Exactamente, ¿no? Qué horror. Ya no estamos en ese momento. No hay un solo instituto, una sola universidad que pueda atacar todas las aristas que tiene este problema. Necesitamos aprender a colaborar entre científicos, instituciones, países, porque tampoco es un problema de México. En Brasil cultivan muchísimo, echan muchísimos agroquímicos y nos llega acá su sargazo. Y nosotros tenemos que lidiar con eso, ¿no? Entonces es algo que tenemos que hacer a nivel mundial, ya ni siquiera es algo de aquí en México. Porque es importante aprovechar y conocer, saber qué es lo que está sucediendo, pues porque causan graves daños en el ecosistema. Las toxinas se bioconcentran conforme van subiendo en la red trófica y además de que se bioacumulan, se biomagnifican. Es decir, que una toxina, me decían, es que si hay un florecimiento algal nocivo y me meto a nadar, ¿me muero? No, en realidad no te mueres. Bueno, con carenia puede ser que te sientas mal, que te salgan ronchas, pero no te vas a morir. Para morirte necesitarías tomar 100 litros de agua de mar, ¿no? con los microorganismos y pues te mueres. Antes de que sea de la toxina, te mueres por tomar los 100 litros, ¿no? Lo que sucede es que principalmente los bivalvos filtran y ellos te filtran 100 litros de agua en un ratito. Y tú te vas a comer esos 100 litros de agua en esa ostión. Pero si esa ostión se lo come otro organismo, digamos un pez, y tú te comes ese pez, va a ser todavía más tóxico. Entonces, sí se pueden meter a nadar si hay un florecimiento algal nocivo. A mucha gente le parece como bien interesante y bien intenso si sacarse la foto. No se van a intoxicar, ¿no? Ni siquiera con mis cultivos. Como dicen, no, es que ahí con lo que tienes de cultivo no te sirve ni siquiera para intoxicar a tu suegra, ¿no? Pues sí, ni modo. Necesitaría tener 5,000 litros de cultivo y una docena de ostiones y luego invitar a mi suegra a comer, ¿no? Pero no le gustan los ostiones tampoco. Ahora, imagínense el problema para la industria turística. Imagínense que aquí tengo yo mi palapa, mi hotelito. Tengo que gastar para que retiren todos esos peces muertos o mañana va a ser un mosquero brutal. Y las infecciones. O lo que hacen es que lo juntan y le echan gasolina y lo prenden. En fin, siempre tiene un costo. Ya sea que tengamos que pagar, ya sea que vamos a contaminar más o ya sea que pues mi negocio se verá a la quiebra. Y el problema es que nunca se considera en adelantado este gasto público. ¿De dónde se va a sacar? Del Fonden. Pero pues es que también tenemos acá, acaba de pasar un ciclón y por acá hubo un no sé qué. Y entonces el Fonden no alcanza y entonces ¿de dónde va a salir? Y vaya, es un gasto que nunca tenemos planeado. Nosotros que los estudiamos cuando nos dicen es que hay una marea roja, jeje, sí, ¿no? Vamos, pero la verdad es que es realmente dramático cuando sucede. Y para que vean que sí sucede mucho, les enseño aquí algunos. Aquí en la Ciudad de México nadie se entera porque pues estamos tan lejos de la costa que no, generalmente son las noticias locales. Entonces, buscando un poquito marea roja o florecimiento algal nocivo así en internet, aquí nada más le pongo los últimos 2 años. Esto fue el 25 de enero del 2018. Este fue el 14 de mayo del mismo año.
Esto fue el 4 de agosto del mismo año. Esto fue una marea roja no tóxica en Manzanillo, pero ojo, el que no sea tóxica no significa que no sea nociva, porque hay tal cantidad de microalgas que pueden acabar con el oxígeno y entonces hay muerte por falta de oxígeno. O hay tanta cantidad de microalgas que se les meten en las branquias a los peces y también provocan una gran cantidad de muertes. Entonces, no necesariamente son las toxinas para que sean nocivos. Por eso se llaman nocivos y no tóxicos necesariamente. Pero esto fue en abril del 2019 y al mismo tiempo en Acapulco, en abril del 2019, hubo otra, pero esta sí era tóxica. Eso quiere decir, sí podían morir personas. Y en Acapulco ha habido un montón de muertes de personas por mariscos, por consumo de mariscos. Y después aquí, Florida, 6 de noviembre del 2019, y vean la fecha, hace 10 días. 9 de enero del 2020, les aseguro que no salió a nivel nacional, nada más los que estamos así como cazando, ¿no? Cazadores de mareas rojas, 292 tortugas y contando. Esta fue Pyrodinium bahamense. Gracias, Carpen, porque ella nos pasó la noticia. En Oaxaca. En Oaxaca. Entonces es algo que sucede muy constantemente, que nos enteramos poco, desgraciadamente, aquí en el centro del país, pero que, por ejemplo, en Florida ha sido un problema terrible. Aquí por Carenia brevis, que además causa muchos problemas respiratorios y hay gente muy sensible que le salen conchas, 9 meses constante de este florecimiento. Han sido miles de toneladas de peces, de tortugas y de otros organismos que han muerto durante 9 meses. Entonces se vio afectado el turismo, la pesca, todo, y obviamente el ecosistema. Bueno, pues ya vimos que los dinoflagelados son los malos del cuento, pero ellos no viven solos, ellos no viven aislados. Ya no podemos darnos el lujo de pensar en los organismos como entes aislados que vamos a estudiar solitos, no, son parte de un todo. Y así como decía el famoso filósofo español, yo soy yo y mi circunstancia, en realidad es yo soy yo y mi microbiota, que es mi circunstancia, ¿no? Entonces, ellos también, nosotros tenemos nuestra microbiota intestinal, ellas tienen su microbiota también. ¿Qué pasa si nosotros les quitamos las bacterias? Pues aparentemente las bacterias son las que las dotan de complejo B, por ejemplo, y nosotros se los podemos dar afuerita, pero nunca la van a tener como cuando tienen a sus bichitos. Algunas tienen bacterias viviendo adentro. Entonces, en algunos experimentos que les voy a platicar un poco más adelante, hemos tratado con antibióticos durante un mes y ya que decimos, ya no hay ni una bacteria, ya hicimos el DAPI y ya nada. Y a los 8 días, otra vez, decimos, bueno, ¿de dónde? ¿De dónde? Al parecer, las guardan adentro, las resguardan y luego las vuelven a sacar, las esconden, las protegen. Pero todavía conocemos muy poco de las relaciones de los dinoflagelados con sus bacterias. Y una de las cosas que nos preguntamos es, ¿el dinoflagelado produce sabemos que no producen las toxinas para matarnos a nosotros, porque no tenemos ningún problema personal con ellos. ¿Para qué las producen? O sea, tenemos la mala suerte de que nos matan o nos causan diarrea a nosotros, pero ¿para qué las producen? Probablemente para defenderse de algunas microalgas, algunas bacterias que les podrían causar daño, o para mantener a sus bacterias contentas, que les gustan ese tipo de compuestos, no sabemos. ¿Qué pasa con las toxinas si nosotros les quitamos la microbiota a las microalgas? ¿Producen más? ¿Producen menos? ¿Dejan de producir? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, eso es lo que estamos tratando de investigar. Y afortunadamente, gracias al trabajo de mucha gente que se ha dedicado a estudiar dinoflagelados, aunque son tan complicados, ahora ya hay cebadores que se pueden utilizar y se han mejorado mucho los métodos de análisis. Y entonces se está aplicando esa técnica a un montón de organismos. Y esto es toda una revolución. Ha sido una revolución desde que se empezó con la primer PCR y ahora pues estamos aplicando a los dinoflagelados y en lugar de aventar bombas, pues estamos aventando secuencias para conocer qué es lo que estamos teniendo aquí. Ahora, las herramientas moleculares para identificar una especie nunca van a reemplazar el trabajo de los taxónomos, de los morfólogos, que era un problema, que ellos decían, no, es que entonces voy a quedar sin trabajo, ¿no? Ya nadie me va a quedar, no.
se complementan, por supuesto, ¿no? Entonces, hay mucha gente, sobre todo los más jóvenes, que dicen, yo tomo una muestra de agua, hago una extracción, hago unas PCR, conservadores de todo tipo y veo que tengo. Y ni siquiera sé cómo era mi bicho, ¿no? Pues no, eso tampoco está mal y tampoco está bien y tampoco es publicable. Tenemos que ver a los organismos, aunque sean horribles, tenemos que conocerlos, o aunque sean hermosos, como estos. Entonces, nuestro trabajo se ha enfocado ahorita, y te voy a confesar, más que todo por cuestión de oportunidad, porque pues trabajé 3 años aquí sin un peso, entonces si me invitaban a un congreso, pues iba y traía muestras, ¿no? O iba de vacaciones y pues traía muestras también, a visitar a la familia y traía muestras. Entonces ahorita hemos estado trabajando en el sistema recifal veracruzano, en Puerto Morelos, en La Paz, que bueno, de ahí vengo en realidad, en Acapulco, que tuvimos la oportunidad por invitación de ir con un grupo de la UAM y encontramos cosas súper interesantes. Y ahora, hace muy poquito, en diciembre, fui a los cultivos de ostión en San Quintín. Y de cada uno de estos lugares hemos tomado muestras para el aislamiento, principalmente de dinoflagelados bentónicos, pero también de otros organismos. Y pues bueno, después de un arduo día de trabajo, pues un aguachile de camarón no cae nada mal, ¿no? Y pues en San Quintín me invitaron a unas ostiones y tuve la oportunidad de darme cuenta otra vez que no me gustan. Pero cuando quieran, si están interesados, ahí 50 pesos la docena de ostión vivo, así grandote. Y mucha gente me dice, ¡ay, qué maravilla! Y yo, pero bueno, me los tuve que comer porque ya estaba el granjero y se me hacía gacho. Llegamos con el sustrato, que principalmente son macroalgas, son pastos marinos, en un microscopio, y hasta ahorita tenemos más o menos 8 aislados de Amphidinium, 10 de Culia, 77 de Pleurocentrium, uno de Gymnodinium catenatum, que estamos trabajando con gente de La Paz, uno de Levanderina, otros que todavía no tengo bien identificados, son 32, más o menos 129. Y digo más o menos porque a la hora de pasar el cepario a CICESE, hemos perdido algunas, ¿no? Pero como tenemos aquí el cepario todavía, entonces ahorita vamos a tratar de llevárnoslos otra vez. Toda la colección, más los que estoy trabajando de San Quintín. Después se hizo la identificación morfológica con microscopía de luz y electrónica. Este era un pequeño video, pero no corrió. Era para que vean qué bonito. Este es un Pleurocentrium lima, que produce toxinas diarreicas, así que no les conviene tenerme como enemiga. Este es Amphidinium, otros Pleurocentrium y una Culia. Y ahora, ¿qué hemos estado trabajando? Ahora, bueno, en la tesis de Vanessa Herrera, que ya la presentó hace un tiempo y estamos trabajando ahora en la publicación, ¿sí, verdad? Bueno, ella trabajó con esta diatomea que les platicaba, que afecta el cerebro, Pseudonychia, y a partir del uso de estas herramientas moleculares, encontró que la que habíamos traído de Veracruz pertenece a la especie brasiliana, que se ha reportado como productora de toxinas en muchos otros lugares. ¿Cuál es el problema de esta diatomea? Es muy pequeña, como ven, son como cabellos. Con microscopía de luz es imposible identificar qué especie es, y hay especies que son tóxicas y hay especies que no. Pero si hay un fan de Pseudonychia y uno lo lleva al microscopio y lo ve así, y dice, no, pues no tengo ni idea, no sé si es tóxica o no es tóxica. Pero por si las dudas, cierren todas las pesquerías, ¿no? Ya, ¡zas! Un problema económico para la gente que vive de eso. Entonces, ¿a qué conclusión llegó Vanessa? Pues bueno, hay que implementar las técnicas moleculares para, por lo menos, este género, para no cerrar sin que sea un problema o cerrar inmediatamente cuando sabemos que es una especie tóxica, sin tener que esperar a que haya intoxicados, muertos, etcétera. Y también encontró algo muy interesante cuando decía, es que hay unos puntitos. Esta es una nanodiatomea, si se dan cuenta, esta es una micra, mide apenas unas cuantas micras, no se ve en microscopía de luz. Parece ser porque un cultivo le ganó la microdiatomea Pseudonychia. Probablemente en el ecosistema esta pequeñez sea muy importante para el control del crecimiento de esta especie tóxica, pero no se sabe nada. Entonces, hay mucho que seguir estudiando sobre estas relaciones ecológicas que produce
este pequeñito que le ganó a Pseudonychia, o probablemente, que me parece tal vez la hipótesis más plausible, al ser tan pequeña es mucho mejor para absorber los nutrientes y le ganó a la otra diatomea. Pero no lo sabemos, todos son hasta ahorita hipótesis. Un trabajo muy bonito que bueno, ya terminamos. Bueno, terminó ella. Se necesitan más estudios sobre estas interacciones. Otras dos tesis también ya terminadas fue sobre la microbiota asociada a Prorocentrum y la toxicidad. Una parte de ellas fue la tesis de maestría de Ulrike Tarazona, que está en Perú, pero ella la hizo en el Max Planck Institute en Alemania. Allá yo llevé todos los cultivos y empezamos a trabajar con ellos, y la parte de las bacterias se hizo aquí en la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, y fue la tesis de Mari Carmen Perayo. Entonces este es el cepario que llevé allá. Todas sobrevivieron increíblemente de todo este viaje, y pues aquí fue donde les comento que se tomaron unas cepas y se trataron con antibióticos. Y lo que queríamos ver es si estas tratadas con antibióticos producían diferentes toxinas, más, menos, ¿no? Porque no tenían su microbiota, que las otras. Y la sorpresa fue que por más que les pusimos, les hicimos lavados, les pusimos antibióticos y de todo, después de un tiempo volvían a aparecer las bacterias. Entonces, pues eso nos deja muchas dudas, ¿no? De dónde estaban esas bacterias. Pero sí encontramos algunas cosas interesantes. Las bacterias asociadas a los cultivos, no sabemos todavía en el medio natural, pero encontramos que son pocas las que estaban presentes en todos los cultivos, y algunos cultivos tenían bacterias muy específicas. Estos dos ahora están muertos. Entonces no sé si sus bacterias no los protegieron, o a lo mejor tenía alguna bacteria que le hacía daño. También se hizo el análisis de las toxinas que producían. Desgraciadamente no encontramos todavía una diferencia de con y sin bacterias, porque pues no pudimos limpiarlas todas las bacterias. Pero estamos esperando para volverlo a intentar y ahora hacerlo con otras técnicas. Otra tesis, esta sí es sobre procariontes, es cianobacterias, es la tesis de Andrea, que está a puntitito de terminar, ¿verdad? También está aquí. Bueno, ella fue a muestrear en varias, 5 presas que están aquí muy cerquita, en la zona del Mezquital, en Hidalgo, y que tienen la fabulosa suerte de recibir las aguas negras de la Ciudad de México. Y lo que estábamos buscando eran cianobacterias productoras de toxinas. Entonces, bueno, este es uno de los cultivos que tenemos aquí en el laboratorio. Esta es la incubadora último modelo con la que trabajó, que era sí, un horno de desecho que pusimos de blanco, le pusimos un foco y la dejábamos medio abierta para que no se calentara. Ese era nuestro termostato. Se calentaba, ábrelo, se enfría, ciérrale, ¿no? Bueno, ¿qué encontró? Ella tuvo la fabulosísima oportunidad de hacer metagenómica bacteriana de las muestras que colectó directamente en estas, bueno, además que también hizo otras cosas, pero nada más les voy a enseñar lo que encontró de metagenómica en estas presas. Y además encontró que hay una relación que estamos haciendo ahorita y refinando el análisis de componentes principales, pero entre las presas más contaminadas encontramos más tipos de cierto tipo de bacterias, y en las menos contaminadas en lo que vamos a encontrar más de las que estábamos buscando, más cianobacterias. Contrario a lo que nosotros pensábamos que entre más nutrientes iba a haber más cianobacterias y más toxinas, pues no. Entonces en DO, la presa más contaminada, lo podemos ver aquí, altísimos los nutrientes, aquí es fosfato y amonio, y tiene principalmente proteobacterias. Y pues no tiene prácticamente nada de cianobacterias. La que sigue es Rojo Gómez, también está súper contaminada, muy altos los nutrientes, pero ya tiene un poquito menos de proteobacterias, igual muy poquitas cianobacterias. Sigue Requena, que recibe el agua de Tula y de varias fábricas allá. Después Ocea, que está ya más o menos limpia, tenemos un poquito más de cianobacterias. Y finalmente la presa Dolores, que es la más limpia, se puede ver, tiene muy pocos nutrientes disueltos, nutrientes, nitratos, nitritos, fosfatos, amonio, y tiene más cianobacterias. Y al parecer algunas de ellas pueden ser tóxicas. Por otro lado, con Ana Luisa, que no pudo venir, estamos trabajando un género que no es el que les decía, no hay nada de este género en el país, ni en Latinoamérica.
se llama Amphidium, y en el árbol que estamos trabajando, que bueno, tenemos que repetir, pero encontramos que los cultivos que ella trabajó son Operculatum, un SPP, no se alineó con nada, Termeum, Masarti y Carteria. Pero lo interesante es que en nuestro país no hay registros de estas dos especies. Según esto, no había, y pues sí hay. Entonces, pues, perdón, seguramente vamos a encontrar más sorpresas. Pero además de todo encontró que producen toxinas, ciertas toxinas o algo que les produce toxicidad a los náuplios de Artemia. La A60, que es Operculatum, las produce el 100% de mortalidad con 100.000 células por mililitro. Entonces con esto fue una prueba nada más para ver si había toxicidad en invertebrados y después trabajamos con algunas líneas celulares de cáncer. Y encontró que, bueno, inhibe muy poco, es nada más un extracto etanólico, crudo. No hay nada de que estamos buscando todavía las moléculas puras. Inhibe un poco el cáncer de pulmón, después el de leucemia, el de glía, hay un poco más de inhibición en cáncer de colon, pero en cáncer de mama, en el cultivo de MSF7, sí hubo una inhibición importante. También estamos trabajando con Culia, esta es otra especie, bueno, otro género que no se sabe nada en nuestro país. También encontramos que fue un poco tóxico para Artemia, mucho menos que Amphidium, pero interesantemente, vean, el extracto crudo tuvo un 63% de inhibición en cáncer de mama. Y esto nos vuela la cabeza porque entonces no, parece ser que no es tóxico, pero sí podría tener alguna propiedad farmacológica. Con Carmen, en la maestría en la Escuela Superior de Medicina, ella está evaluando una toxina producida por dinoflagelados, que puede ser también citotóxica, y ella está haciendo una evaluación in silico, es decir, está haciendo modelos en computadora del canal de sodio y de las moléculas, y también lo está haciendo ya directamente sobre células MSF7 de cáncer de mama. Y esto, bueno, ¿por qué sobre cáncer de mama? Bueno, porque este canal de sodio, que es una proteína de membrana, se sobreexpresa en los tumores cancerosos. No sabemos si eso es lo que causa el tumor o si es la consecuencia del tumor, pero hay mucho más. Entonces, la hipótesis es que si logramos tapar esto, probablemente el tumor muera. Y sería una terapia mucho menos invasiva que las terapias actuales. Entonces, bueno, estas son las cosas que solamente ella entiende. Hace la toxina, los aminoácidos de esta proteína con los que tendría interacción, y hace unas figuras muy bonitas como esta, donde vemos que aquí está en el centro, está la toxina, y bueno, estos son los aminoácidos de la proteína. Finalmente, a donde quiero llegar en realidad es al proyecto en el que estoy ahora, de tecnología genómica para la bioprospección de recursos marinos y su respuesta al cambio climático en el CICES. Y ahí estoy ya empezando a trabajar finalmente con recursos para el proyecto de ciencia básica, que es principalmente sobre dinoflagelados bentónicos, pero estamos abiertos a todos los dinoflagelados que sean químicamente interesantes, no nada más bonitos. Ayer justamente que me acaban de mandar este artículo súper interesante, ya es una preocupación a nivel mundial. ¿Qué va a pasar con estos dinoflagelados bentónicos que son tan tóxicos y que nadie les está haciendo caso? Pero está sucediendo algo con el cambio climático. Bueno, esta es la granja de ostión. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Qué es lo que sigue? Lo que vamos a hacer en estos 3 años que vienen. Pues vamos a estudiar las toxinas de los dinoflagelados bentónicos principalmente, la relación con su microbiota, vamos a tratar de quitarles las bacterias, vamos a tratar de inocularles otras, vamos a ver si cambian sus toxinas, su perfil de toxinas, o si las dejan de producir, o si simplemente les vale. Vamos a extraer, purificar y analizar estas moléculas que parece ser que tienen que ver con el cáncer, que podrían ser de interés farmacológico. Vamos a hacer transcriptómica de los dinoflagelados productores de metabolitos secundarios de interés ecológico y económico. Obviamente estamos hablando de un lugar que es súper limpio y que exporta. Vamos a hacer identificación molecular finalmente y filogenias de todos estos organismos que nada más se conocen morfológicamente en nuestro país. Vamos a ver la microbiota asociada a los dinoflagelados bentónicos y la diferencia entre el medio natural
y una vez que los tenemos en cultivo, porque seguramente es diferente, seguramente se seleccionan algunas bacterias que van a estar presentes en el cultivo y al revés, ¿no? Porque además las primeras fases pues no se hacen de manera en condiciones de esterilidad. Y vamos a elegir un punto para hacer un análisis temporal de al menos un año, ojalá más, para estar checando cada mes cómo cambia estos dinoflagelados, cómo van cambiando las comunidades en función de la temperatura, y vamos a ver con los registros de temperatura históricos que los que cultivan el ostión tienen todas las temperaturas desde hace décadas, de cada día. Entonces hay una cantidad de información que nos puede ayudar para ver qué ha pasado con estas temperaturas, cómo han variado, y tratar de ver los dinoflagelados que están viviendo allí, como para poder proyectar a futuro qué va a pasar si esta temperatura cambia. Y obviamente esto no lo hago sola. Tengo como parte de este proyecto la doctora Christine Band del CICIMAR en La Paz, la doctora Silvia Pajares, que es microbióloga aquí en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la UNAM, el doctor Ignacio Leiva también del CICIMAR. Y no sé si aquí hay algún fan de Pink Floyd, o yo estoy muy vieja. Bueno, pues Pink Floyd, uno de los discos más famosos que sacaron fue The Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna. Y pues yo también tengo mi banda con la que trabajo, el doctor Alan Zembela, que es igualito a Roger Waters, y el doctor Yuri Okolotkov de la Universidad Veracruzana, que es igualito a David Gilmour, no me van a dejar mentir, son sus dobles. El doctor Alan está en el Alfred Wegener Institute en Alemania, que han sido unos colaboradores súper importantes con los que he estado trabajando principalmente, y el doctor Yuri Okolotkov es uno de los morfólogos de dinoflagelados más reconocidos a nivel mundial, y que pues con suerte lo tendremos allá para un añito sabático en CICES. Y nosotros vamos a sacar un álbum que se va a llamar The Dark Side of the Benthic Dino, el lado oscuro de los dinoflagelados bentónicos. No me queda más que decirles que es un trabajo difícil, pero vale la pena, es lo que más disfruto en el universo, y pues se reciben abrazos y donativos también. Y quiero tomarme el tiempo para agradecer a todas estas instituciones. Yo trabajé 3 años sin un peso y conseguía el boleto de avión por parte de no sé quién, la salida a muestrear, ¿dónde estás? Con Dorado Buceo, que me decía, no te preocupes, no me pagues nada, yo te llevo, que llevó también a mis estudiantes sin cobrarnos un peso, y bueno, pudimos tomar unas buenas muestras. Hemos trabajado también con el CICESE desde antes de ir allá. Ellos hicieron los análisis de las toxinas de las diatomeas que trabajaba Vanessa. ¿Qué es el Laboratorio Nacional de Canalopatías, que nos prestaba su microscopio invertido cuando nosotros no teníamos acceso. Bueno, el Instituto de Biología, que nos apoyó también con secuencias sin cobrarnos un peso. Bueno, la FES, el CICIMAR, el AVI, que ha sido el que ha estado pagando nuestras publicaciones, afortunadamente, porque ya saben que un investigador no sobrevive sin publicar, pero las publicaciones cuestan muchísimo dinero. Entonces, ¿qué hace un investigador sin dinero? En fin, pues se busca un colaborador que tenga dinero para publicaciones. La Universidad Veracruzana, el Instituto de Química. Gracias al Instituto de Química estoy aquí. Ellos pagaron mi boleto de avión para que yo pudiera estar aquí con ustedes. Y bueno, la Red FAN, la Sociedad Mexicana y el Acuario de Veracruz, que ellos nos donaban el agua de mar para traerla acá. Ahí veníamos cargando para tener aquí los cultivos con agua de mar. Y pues sobre todo, muchas gracias a ustedes. Espero no se hayan aburrido mucho. Tenemos tiempo para preguntas, si alguien desea hacer alguna. Pregunten. Maestra, por favor. Sí. Yo le quería preguntar, ¿existe alguna relación, no sé, evolutiva en este grado de toxicidad? Si es mayor ahora que antes, o si esta toxicidad, ¿para qué surge? Una de las preguntas que resultaron necesarias. Sí, eso es lo que estamos tratando de saber. Las toxinas no han cambiado. Se ha sabido, tenemos registros fósiles de mortalidades enormes de peces que se han encontrado pues ya petrificados o fosilizados,
en zonas donde es regular que haya estas cosas. Entonces sabemos que antes de que hubiera humanos ya había florecimientos algales nocivos y ya se morían un montón de organismos por esto. ¿Para qué las producen? Porque es una maquinaria metabólica que requiere energía, ¿no? Que tiene un costo y algún beneficio les tiene que dar. Pues no lo sabemos todavía. Esa es una de las grandes interrogantes, ¿no? Que estamos tratando de responder. Pero lo que sí sabemos es que si antes había florecimientos algales, a veces aquí y allá, ahora hay en lugares donde antes no había, duran muchísimo más, se extienden muchísimo más y parece ser que esto va a ser cada vez peor, ¿no? Pero sí, no sabemos. ¿Alguna otra pregunta? Pero si no se atreven, me pueden preguntar también por correo. Claro. Pues le agradecemos. A ver, ya, mira. ¿Sí? América. Hola. Que ya se tendrían algunos indicios de cómo esconden a la bacteria para que después vuelvan a repoblar el plasma interno y finalmente La sacan otra vez. ¿Y cuáles son esos indicios? Porque lo dijiste en un inicio, pero ya al final dijiste que no sabían exactamente. Sí, sabemos que algunos dinoflagelados se les pueden ver que tienen bacterias internas y algunos no, que pueden ser del mismo cultivo, de la misma especie, y ahí los tienen. Entonces pensamos que o la está fagocitando, pero no es una vesícula fagocítica, o la está resguardando de alguna forma. Ahora, Prorocentrum, que fue con la que trabajamos, crece, imagínate garrapatas, no sé si las han visto, que parecen así, ¿no? Se juntan todas, igualita crece Prorocentrum, y tienen un adhesivo, producen un moco que hace que se junten, entonces crecen como en colonias. Nosotros, bueno, Ulrike tomó esas colonias, las lavó, las trató de separar y las volvió a resembrar en un medio con antibióticos. Hizo esto durante un mes, varios pases, y creemos que o se meten en los poros de Prorocentrum, a ver, te enseño una foto. Mira, esta es la que trabajamos y aquí tiene unos poritos, no son tan visibles, pero tiene unos poros y aquí todo esto como si le hubieran pasado una máquina de coser. Probablemente ahí se meten las bacterias o probablemente se meten hasta adentro, porque sí hay fotografías de luz que muestran bacterias adentro. Otra hipótesis es que se hayan escondido en la baba que utilizan para pegarse. Entonces, nuestra siguiente aproximación va a ser tomar una sola célula, lavarla, poner una sola célula, procurando que no tenga esta baba, ya con antibióticos y ver si se vuelve a repoblar es que se metió la bacteria. Pero, pues bueno, esa va a ser la siguiente tesis, porque esta chica pues, llegó hasta allí, ¿no? Y decía, es que ¿por qué otra vez tienen bacterias? No, pues bueno, es lo que falta responder. Pues le agradecemos a la doctora Durán Rivera por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Voy a presentar al siguiente ponente. Nuestra